Antes de comenzar con la unidad 3, vamos a revisar los contenidos de la clase anterior. Por un lado vimos word formation, la formación de palabras, prefix, root, suffix. Vocabulary related to surgery, vocabulario relacionado con cirugía, que esto lo vimos en un mapa mental que tenían en la página 31. Word formation in surgical procedures, la formación de palabras en los procedimientos quirúrgicos. Por ejemplo, recuerdan la parotomy, colostomy. También trabajamos con Language Bank. Tenían una imagen, a partir de esa imagen la tenían que describir, inferir, dar opiniones. Tuvieron que trabajar con un roleplay sobre Doctor-Patient Communication, ¿sí? En el cual el médico se tenía que encargar de transmitir al padre de un paciente el procedimiento quirúrgico a implementar. Y también trabajamos con un listening, nuevamente con esta idea de Doctor-Patient Communication, ¿sí? En el cual tenían que escuchar la actitud que tenía el médico a la hora de transmitir un tratamiento posible al paciente. Bueno, vamos a hacer una revisión de word formation, la formación de palabras, prefix, root, suffix. Recordemos esto, que al agregar un prefijo o un sufijo a la raíz de una palabra, podemos modificar este término en función a su categoría gramatical, o sea, adjetivo, sustantivo, verbo, adverbio, etc., o en función a su significado. Recordemos este ejemplo, membrane. Vamos a decir que esta palabra es un sustantivo. This is a noun, membrane. Ahora, ¿qué pasa si yo digo membranous? Si le agrego este sufijo, bueno, lo voy a convertir esta palabra en un adjetivo y ahí tenemos una variación, un cambio en la categoría gramatical. Ahora, ¿qué pasa si yo digo intramembranous? Cuando a la raíz de la palabra le agrego un sufijo y a la vez un prefijo. Bueno, la categoría gramatical va a ser la misma. Same category as membranous. Va a ser la misma categoría gramatical que membranous, diferente categoría gramatical que membrane, ¿sí? Pero el significado va a ser diferente. Ahora, teniendo en cuenta este ejemplo y lo que vimos en la clase anterior, quiero que piensen lo que sucedería con discipline, con disciplinary y con interdisciplinary, en función a lo que ya venimos viendo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué hago si no sé cuál es la categoría gramatical de una palabra? ¿Qué pasa si yo veo un término y no me doy cuenta si es un adjetivo, si es un verbo? No voy a quedar así, ¿ok? Voy a ir al diccionario. Siempre tengo este recurso que me va a dar esa información. Me va a decir si es un noun, a verb, an adverb. Siempre que no sepa esto, vuelvo al diccionario. Ok, and finally, recordemos, muy útiles estos cuadros. Este de los prefijos, con sus significados y ejemplos, y este de los sufijos, también con lo que definen más ejemplos. Y para concluir, si tengo la palabra microsurgery, miremos cómo está formada. Vamos a tener una raíz, una base, que es surge. ¿Cómo establezco esta base? Y si yo digo surgeon, por ejemplo, surgery, ahí me doy cuenta, al contrastarla con otras palabras de la misma familia, establezco cuál es la raíz. Tengo un sufijo, que es ri, y tengo un prefijo, que es micro, ¿sí? Entonces ahí formamos la palabra microsurgery. Ok, people. Nuestra primera actividad de la unidad 3, on page 36, Vocabulary related to mental health. Nuestra primera actividad terminológica relacionada a la salud mental. Activity 1. In groups, look at the definitions below.
how would you define them? Tenemos una serie de términos, ¿sí? Y tenemos que decir de manera oral cómo los definiríamos. Estos términos son affect, anxiety, euphoria, mania, mood, elation, concrete thinking, malingering, echolalia. Con los conocimientos previos que tengan oralmente, voy a poder utilizar una de estas frases para definirlos. Las frases son: this is when you feel, esto es cuando sentís. It's a feeling or a state of, es una sensación, un estado de. When you suffer from, you feel, cuando padeces o experimentás tal cosa, sentís. Vamos a hacer un ejemplo. Si yo quiero definir euphoria, ¿sí? Oralmente, usando una de estas frases, entonces voy a decir: when you suffer from euphoria, you feel a severe and prolonged elevation of mood. Un ejemplo, ¿sí? Si se les ocurre alguna otra frase, bienvenida sea también, ¿sí? Bueno, ahora los voy a invitar a que pausen el video, realicen esta actividad y luego continuamos con más actividades de vocabulario. Seguimos en la página 36. Tenemos esta actividad 1A. How accurate were your ideas? Bueno, ahora vamos a ver qué tan acertadas fueron sus ideas. Read the definitions below and fill them in with the right term from activity 1. Ahora lo que tenemos que hacer es leer las definiciones que se encuentran debajo y completar con el término correcto de la actividad 1. Bueno, todos los términos que vimos recién, ¿sí? Affect, anxiety, euphoria, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a hacer nosotros las primeras dos a modo de ejemplo y después ustedes continúan con el resto. Por ejemplo, A. Nos dice así: the emotional state prevailing in a patient at a particular moment and in response to a particular event or situation. ¿Sí? Esto es el estado emocional que prevalece en un paciente en un momento determinado en respuesta a un evento o una situación específica. ¿Sí? Bien. En psiquiatría esto lo llamamos affect, afecto. ¿Sí? También se habla de un afecto aplanado, flat affect, o podemos hablar de un afecto embotado, blunt affect. B. The loss of the ability to understand abstract concepts and metaphorical ideas leading to a strictly literal form of speech and inability to comprehend allusive language. ¿Sí? Esto sería la pérdida de habilidad para comprender conceptos abstractos e ideas metafóricas que conlleva una forma de oralidad estrictamente literal y a la incapacidad de comprender todo lenguaje alusivo. Esto vamos a ver que es concrete thinking, pensamiento concreto. Bueno, y así van a seguir trabajando con el resto de las definiciones. Les recuerdo el uso del diccionario, que les va a ser de gran ayuda, y bueno, nuevamente los invito a pausar el video para que realicen las actividades. En un momento continuamos. Let's continue on page 37. La página 37 tienen un listening, ¿sí? Que lo subimos al campus. Y nos dice, Mental State Examination. Listen to Dr. Vine talking about the appearance, behavior, and speech of one of his new patients as part of the Mental State Examination. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es escuchar al Dr. Vine hablar sobre la apariencia, el comportamiento y el tipo de discurso oral de uno de sus nuevos pacientes como parte de un examen de estado mental. Take notes under the three headings: appearance, behavior, and speech. ¿Sí? Lo que van a hacer es tomar nota debajo de cada uno de estos subtítulos: apariencia, conducta,
discurso. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Primer punto, read the instructions carefully. Ahora las vamos a leer, las instrucciones, pero ustedes las van a volver a leer con mucho detenimiento. Listen to the audio file for the first time. Just listen to it. Van a escuchar el audio, ¿sí? Una vez, la primera vez, simplemente escuchando. No anoto nada. Trato de comprender la mayor información posible. 3. Listen to the audio file several times. Ahora sí, vamos a escuchar el audio varias veces, todas las veces que ustedes se encuentren necesarias, trying to complete as much as you can, tratando de completar la mayor información posible. Check the script to complete any missing information you didn't understand. Y ahora sí vamos a chequear la transcripción para completar con toda aquella información que no lograron comprender. Bueno, y ahora vamos a las consignas. Dice appearance, vamos al cuadro, ¿ok? La apariencia. Entonces vamos a completar con physical traits, las características físicas que describa este médico sobre el paciente. Age, la edad, clothing, la vestimenta que lleva. Luego, behavior, la conducta. Y ahí tenemos una serie de comments, de comentarios, ¿sí? Con los que ustedes van a ir completando. Speech, el discurso. Y tenemos speed of delivery and tone of voice, la celeridad de ejecución, o sea, la velocidad de su discurso. Y el tono de voz. Tenemos distintas opciones para marcar. Slow, fast, lento, rápido. Clear, confusing, claro, confuso. Calm, relaxed, calmo, relajado. Desperate, nervous, aggressive, desesperado, nervioso, agresivo. Others, ¿sí? Y otros que escuchen. Other speech features, otras características del discurso. Y tenemos use of silence, el uso de los silencios. Stuttering, tartamudeo. Interruptions, interrupciones. Volume, el volumen. Choice of words, la elección de palabras. Digressions, digresiones, o sea, si se desvía del tema o no. And others. Y algún otro comentario que ustedes quieran agregar. Ok, y antes de pasar a la página 38 vamos a hacer una actividad extra que es un matching. Match the phrases with the appropriate definition. Vamos a unir ciertas frases que van a aparecer en la actividad de la página 38, ¿sí? Las vamos a unir con la definición apropiada. Las frases que tenemos son have patience o su opuesto, que es have no patience. Be a waste of time, lose your mind, be on top of the world, feel fantastic, get panic attacks, on edge, scare somebody out of their wits, be scared out of my wits, weigh down, be weighed down by somebody. Y tenemos las definiciones, ¿sí? Para cada una de estas frases que fueron extraídas del Longman Dictionary of Contemporary English Online. Y ahí tienen el link. Bueno, vamos a hacer la frase número 1 entre todos. Frase número 1 me dice have patience o su opuesto have no patience. Bueno, si yo introduzco en este diccionario el término patience, voy a encontrar que coincide con la definición G. The ability to continue waiting or doing something for a long time
without becoming angry or anxious. La habilidad de continuar esperando o de hacer algo durante un largo periodo de tiempo sin enojarme o sin ponerme ansioso. Esa es la definición que me da Longman para la palabra patience. Ahora, si yo me quiero referir a have no patience, va a ser justamente lo opuesto, ¿sí? Y vuelvo a esta definición. Después del punto y coma me dice, if you have no, le diría, si no tenés paciencia, if you have no patience, it means just the opposite. Significa lo opuesto. Bueno, van a realizar esto mismo, ¿sí? Con cada una de las frases. Van a chequear en el diccionario y recuerden que pueden combinar los idiomas de manera que les quede bilingüe, o sea, combinación inglés al español o viceversa, o de la forma monolingüe, que es la que les ofrezco acá, de inglés a inglés. Bueno, ahora los invito a que pausen el video, se tomen, ¿sí?, el tiempo necesario para realizar esta actividad, se familiaricen con las frases y con sus significados y continuamos. Ahora sí, let's go to page 38, activity 3. Complete these patience statements using one of the words below. Bueno, acá tenemos distintas palabras que forman parte de las frases con las que estuvimos trabajando anteriormente. Y esas frases las van a encontrar en esta actividad. Bueno, vamos primero con las palabras a utilizar. Top, panic, edge, fantastic, losing, nerves, scared, patience, down, waste. Y acá tenemos lo que expresan los pacientes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar uno de estos términos para completar las expresiones. ¿Cuáles son las expresiones? Las que trabajamos recién. Vamos a hacer la número 1, que esta paciente dice, I feel as if I'm on of the world. Y si recordamos una de las frases que utilizamos anteriormente, teníamos to be on top of the world, ¿sí? Y al ir a Longman vamos a encontrar que on top of the world significa to be extremely happy, sentirse extremadamente feliz. Esto es lo que me está expresando esta paciente, ¿sí? Ahora, consideremos también que cada una de estas palabras con las que ustedes tienen que completar pertenecen a distintas categorías gramaticales. ¿Qué quiero decir con esto? Van a encontrar sustantivos, adjetivos, verbos. No pertenecen todas a la misma categoría gramatical. Por ejemplo, vamos a tener nouns, sustantivos, como el caso de top, edge, nerves, patience y waste. Nos vamos a encontrar con adjectives, adjetivos. En este caso, las tres palabras que están usadas como adjetivos son fantastic, scared, down. Y tenemos un verbo que tiene su terminación en ing, que es losing, que justamente aparece con esta forma porque es parte del presente continuo. En este caso, en este uso, está usado como parte del presente continuo. Entonces lo vamos a encontrar después de una de las tres formas del verb to be. Lo podemos encontrar después de am, después de is o después de are, ¿sí? Veremos en cuáles de estas frases corresponden. Bueno, ahora nuevamente los invito a que pausen el video para realizar la actividad, ¿sí? Así en la misma página nos encontramos con el cuadro de Criteria for Mental Examination, criterios para realizar un examen mental. Vamos a ir analizando todos estos conceptos. Ahora, antes de avanzar, los invito a que pausen el video. Traten de comprender cada una de la terminología, ¿sí?
van a encontrar mood, risk, anxiety, perception, thought, cognition, insight. Bueno, una vez que leen y que comprenden la terminología, quiero que detecten de las frases nominales cuál sería su núcleo, the head, si tenemos pre-modifiers, si encontramos post-modifiers, ¿sí? Yo en breve les voy a sugerir una posible traducción y vamos a seguir con las actividades. Pero por el momento los invito a que pausen el video, que lean toda la terminología y que hagan este pequeño ejercicio que los invito a realizar. Bueno, y ahora continuamos y les voy a ir leyendo la terminología y ofreciendo una posible traducción. Tenemos mood, subjective and objective assessment of mood, y esto sería el estado de ánimo, evaluación subjetiva y objetiva de los estados de ánimo. Risk, thoughts of, plans of self-harm or harm to others. Riesgo, pensamientos, planes para dañarse a uno mismo o a otros. Anxiety, panic symptoms, obsessions and compulsions. Ansiedad, síntomas de pánico, obsesión y compulsión. Perception, hallucinations and pseudo-hallucinations. Depersonalization and derealization. Percepción, alucinaciones y pseudo-alucinaciones, depersonalización y desrealización. Thought, formal thought disorder, content, delusions, overvalued ideas. Pensamiento, forma, trastorno formal del pensamiento, contenido, delirio, ideas sobrevaloradas. Cognition, orientation, level of comprehension, short-term memory, concentration. Cognición, orientación, nivel de comprensión, memoria a corto plazo, concentración. Insight, awareness of experience as a result of illness, acceptance of medical advice and treatment. Visión interna, concientización de la experiencia como resultado de la enfermedad, aceptación del consejo médico y tratamiento. Bueno, y teniendo en cuenta lo que les había mencionado de las frases nominales, vamos a ver rápidamente, ¿sí?, algunos ejemplos, ¿sí? Si yo digo Objective Assessment, ahí van a detectar que el núcleo de head es assessment y tenemos un pre-modifier que es objective. Fíjense cómo esta idea del núcleo, o sea, cómo el núcleo va a ser lo primero que traslado al castellano. Objective Assessment, evaluación objetiva. Ahora, Objective Assessment of Mood, ahí sí tenemos, ¿sí?, núcleo, head, pre-modifier and post-modifier. El núcleo va a seguir siendo assessment. El premodificador sigue siendo objective. Y tenemos un agregado que es un post-modificador, que es una frase preposicional, que es of mood, justamente porque está encabezada por una preposición que es of. Evaluación objetiva del estado de ánimo. Level of comprehension. Acá no tenemos premodificadores, pero tenemos un núcleo que es level y un postmodificador que es otra frase preposicional, a prepositional phrase. Nivel de comprensión. Bueno, esto solo a modo de repaso de niveles anteriores, ¿sí? Al final de esta página tenemos una actividad que originalmente era para realizarla en grupo. Yo ahora los invito a que de todas formas, de manera oral, ¿sí?, traten de realizarla. How can you apply the criteria for mental health to the statements above? ¿Cómo podés aplicar el criterio de salud mental a las ideas expresadas anteriormente? Bueno, acá vamos a aplicar el criterio para realizar un examen de salud mental que analizamos en el cuadro anterior y lo vamos a aplicar a estas expresiones, a lo que nos decían los pacientes, ¿sí? Y luego dice, which statements can be classified as anxiety and which ones as elation. Bueno,
vamos a clasificar estas ideas expresadas como anxiety or elation. Bueno, mi recomendación es que realicemos glosarios, mapas mentales con la temática de salud mental, sí que tiene mucha carga terminológica. On page 39, we start with vocabulary 2, phrasal verbs. Empezamos con nuestra segunda parte del vocabulario, los verbos frase. Y antes de definir este tipo de verbos, me gustaría hacer una distinción entre phrasal verb and verb phrase. En el primer caso, ¿sí?, tenemos un núcleo, head, que es verb, y un pre-modifier que va a ser phrasal, lo que nos lleva a traducir esto como verbo frase. En el segundo caso, tenemos un núcleo que es phrase y un pre-modifier que es verb, y lo traducimos como frase verbal. No son lo mismo, ¿sí? Podemos decir que all phrasal verbs are verb phrases. Todo verbo frase es frase verbal. But not all verb phrases are phrasal verbs. Pero no toda frase verbal es un verbo frase. Ahora lo vamos a definir y después vamos a retomar esta idea. A phrasal verb o verbo frase es un tipo de verbo que se compone de un verbo principal seguido de una partícula. Por ejemplo, look after. Tenemos el verbo principal que es look, la partícula que es after. Generalmente, la partícula modifica total o parcialmente el significado del verbo principal. ¿Qué significa? Si consideramos look, significa mirar. Ahora, si a este verbo le agrego la partícula after y formo el verbo frase look after, va a significar cuidar, y vemos cómo se modifica totalmente el significado de look. Distintos ejemplos. Do not get in there, donde get in significa enter, ingresar, ¿sí? Y esto significa no ingreses ahí o no entres ahí. He got over pretty fast, donde get over significa recover, recuperarse. Se recuperó bastante rápido.
Bien. Ahora, un verbo frase puede tener distintos significados según el contexto en el que se lo use. ¿A qué me refiero con esto? Que el mismo verbo frase puede significar distintas cosas. Por ejemplo, I got into eating healthy food. En este caso, got into, simple past of the verb get into, ¿sí? Es el pasado simple del verbo get into. Y en este contexto significa to enjoy, disfrutar, to be interested in, estar interesado en algo. I got into eating healthy food. Disfrutaba comer alimentos saludables. Ahora, ¿qué pasa si yo encuentro este mismo verbo, este mismo phrasal verb, en un contexto así? I couldn't fix it, which got me into rage. Tenemos exactamente el mismo verbo, got into, simple past of the verb get into, pasado simple del mismo verbo, get into. Y en este contexto significa to start feeling something. Fíjense, acompañado con una emoción, significa esto. Justamente acá tenemos un indicio que es la palabra rage, la palabra furia, ira. Y dice, I couldn't fix it, which got me into a rage. No pude repararlo, lo que me enfureció. ¿Cómo puedo hacer para aprenderlos? Porque es mucha información, ¿sí? Muchas frases verbales, muchos verbos frase. En primer lugar van a tener que recurrir al diccionario, aprender su significado en los distintos contextos, en las distintas situaciones, o sea, definición más el uso en las distintas situaciones. Y de memoria, by heart, ¿sí? Pero siempre teniendo en cuenta esto de la definición y los distintos contextos. Les voy a mostrar en vivo lo que les decía de que un mismo verbo frase puede tener distintos significados. Recién vimos dos significados diferentes de un mismo verbo frase. Ahora vamos a buscar get into something, esta frase, en el diccionario. Y miren con lo que me encuentro. Get into something, 10 acepciones distintas para la misma frase. Pero para cada una de estas definiciones voy a tener distintos contextos, ¿sí? Ustedes ven, uno, por ejemplo, contexto, definición, ¿sí? Las definiciones con los ejemplos para cada situación diferente. Por ejemplo, vamos a leer la primera. Enter, ¿sí? Ingresar. To enter a place, ingresar a un lugar, especially when this is difficult. Especialmente cuando esto es difícil. Tenemos el ejemplo. The door was locked, la puerta estaba cerrada, and we couldn't get into the house, y no pudimos ingresar a la casa. ¿Sí? Fíjense cómo el ejemplo a la vez me ilustra el contexto, me ilustra esta idea de dificultad para ingresar porque la puerta estaba cerrada. Entonces, no solo me va a servir aprender la definición, o en este caso la acepción, sino me va a servir aprenderla en un contexto, con un ejemplo, con una oración determinada que yo me la pueda aprender de memoria y de ahí pueda deducir el significado de la frase. Bueno, así tienen 9 casos más solo para get into something. Continue, people. Los verbos frase pueden ser inseparables, o sea, no separables, separables o ambos, que se pueden usar indistintamente. What do I mean? ¿Qué significa? ¿Qué quiero decir con esto? Veamos casos. Inseparables. El verbo principal y la partícula van juntos, pegados. Si yo digo, he got over pretty fast, se recuperó
bastante rápido, donde got over es el pasado de get over, que significa recover, recuperarse. Vemos como el verbo principal, en este caso got, va pegado a la partícula que es over. Pueden ser separables. El objeto se ubica entre el verbo principal y la partícula, o sea, me queda verbo principal y partícula separados por el objeto. I couldn't fix it, which got me into a rage. ¿Sí? Fíjense que este got into está separado, verbo principal y partícula están separados por el objeto, que en este caso es me. ¿Sí? Volvemos a este caso de no pude repararlo, lo que me enfureció. Ahora, se pueden usar de ambas formas, como en este ejemplo. The surgeon put his gloves on. El cirujano se puso los guantes. Tenemos verbo principal put, objeto his gloves, partícula on. Y en el segundo caso, mismo significado, pero tenemos el verbo principal y la partícula unidas y luego el objeto. The surgeon put on his gloves. Estas opciones son todas gramaticalmente correctas. Lo mismo, insisto, ¿cómo nos damos cuenta? Bueno, recurro al diccionario, ¿sí? Veo los distintos usos en los distintos contextos de memoria, ¿sí? Con todas estas herramientas que al principio, ¿sí? Van a necesitar utilizar todas. Y ya luego, según los contextos, según los usos, con ejemplos, les va a resultar más fácil recordarlos. Bueno, hasta ahora entonces, things to consider. Consideraciones generales de lo que venimos hablando, ¿sí? De esto de los phrasal verbs, los verbos frase. Es importante tener en cuenta que un phrasal verb puede tener más de un significado, ¿sí? Suele usarse en contextos coloquiales o informales. Bueno, esto es típico de estos contextos informales. Nunca vamos a usar un phrasal verb para un contexto que sea formal. Es más fácil de recordar si lo asociamos a un contexto de uso específico. Por ejemplo, cuando buscamos get into, que la primera acepción era enter, to enter a place, especially when this is difficult. The door was locked and we couldn't get into the house. On page 39 tenemos esta actividad, Activity 1. Read the statements below. A la izquierda tenemos distintas oraciones. Nos dice, which phrasal verb matches the meaning expressed in the statements. A la derecha tenemos verbo frase y tenemos que ver cuál de los dos verbos frase coincide con el significado expresado en la oración. Vamos a concentrarnos en la oración A, que nos dice, I feel as if everyone is annoying me all the time. Me siento como si todo el mundo me estuviera molestando todo el tiempo. Nos vamos a concentrar, ¿sí?, en el término resaltado en negrita, que es annoying. Esta idea, ¿sí?, de molestar. Y voy a hacer la búsqueda de get at y get through para explicarles cómo sería la dinámica de este ejercicio. Como les decía, nosotros tenemos que ver si get at o get through corresponde a la idea de annoying, de esta idea de molestar. Ingreso, ¿sí?, el término get at en Longman Dictionary y ya tengo la primera acepción que significa criticize, criticar. To keep criticizing someone in an unkind way. Continuar criticando a alguien, ¿sí?, de una manera nada amable. Esta idea de annoying, de to annoy someone, está expresada en la acepción 1, en esta acepción, justamente. Tenemos que tener en cuenta que este get at, en este uso
particular de la oración se refiere a get at somebody, a criticar a alguien. Y ahí tenemos dos ejemplos. Introducimos la frase get through, esta phrasal verb, vamos a tener estas distintas acepciones. Y nos vamos a dar cuenta que la acepción más acertada es la que justamente les comentaba anteriormente. Recuerden que yo acá les estoy mostrando la versión monolingüe, que siempre pueden optar por la forma bilingüe del diccionario. Entonces vemos que la opción correcta es get at. ¿Por qué? Justamente porque significa criticize. Criticize somebody. Get at somebody. Criticar a alguien. Ahora, en las opciones de los phrasal verbs tenemos get at o get through en sus formas infinitivas. ¿Qué significa esto? La forma infinitiva que corresponde a nuestra terminación arer, ir en español. Por ejemplo, criticar, aprender, reír. En este caso sería criticar. Ahora, si yo quiero usar esta frase como parte de un contexto determinado, me tengo que ajustar a conjugar el verbo según el contexto. Traducido esto. Vamos al ejemplo original. I feel as if everyone is annoying me all the time. Y cuando voy a reemplazar esta expresión por get at, voy a decir I feel as if everyone is getting at me all the time. Siento como que todo el mundo me está criticando todo el tiempo. Mantengo el tiempo presente continuo que me está indicando la expresión original en este caso. On page 40, activity 2, now complete the statements below with the right phrasal verb. Vamos a completar las oraciones con el verbo frase correcto. Y tenemos los siguientes. Get along with, get into, que lo vamos a usar 2 veces, get on, get back, get through. Bueno, van a buscar el significado de cada uno de estos phrasal verbs y vamos a ver en qué oración los vamos a ubicar. Vamos a tomar el primero, get along with. Yo voy al diccionario, busco y me dice to have a friendly relationship with somebody. Tener una relación amable, amigable con alguien. Entonces, voy a ver que este verbo frase va a coincidir con la oración de. He gets along with everybody in the psychiatry ward. Se lleva bien con todo el mundo en la guardia de psiquiatría. He seems quite open and docile. Parece bastante abierto y dócil. Ahora bien, ¿por qué agregué una S resaltada en rojo al verbo frase get along with? Como verán, este es el caso de presente simple, simple present, para tercera persona del singular, en este caso he. En su forma afirmativa le agrego una S. Entonces va a quedar he gets along with. Ustedes en el recuadro tienen los verbos frases con su forma infinitiva. De acuerdo a la persona a la que se esté refiriendo, lo van a tener que conjugar. Bien. Y finalmente nos dice, resaltado, too much to remember, mucho para recordar. Use mind maps to organize new lexical items. Utilice mapas mentales para organizar el nuevo léxico. And associate them to an example or use them in context. Y asócielos con un ejemplo o utilícelos en contexto. Lo que les venía comentando. Tenemos en la página 77 un apéndice sobre los verbos frase. Bueno, y antes de finalizar, me gustaría que volvamos a la clase número 2 por un segundo
page 18, en la página 18 del cuadernillo, ¿recuerdan este cuadro que teníamos sobre Doctor-Patient Communication, examining a patient? Verbs used in instructions when examining a patient. Los verbos que utilizábamos a la hora de examinar a un paciente. Bueno, en este cuadro muchos de los verbos son phrasal verbs. Me gustaría que volvamos, ¿sí?, acá, identifiquen todos aquellos verbos frase que tengamos en el cuadro. Y recuerden que en esta clase, en la número 2, también vimos cómo era la búsqueda en diccionarios. Cualquier cosa, vuelvan a esta clase para refrescar esa misma dinámica. Bueno, eso es todo por hoy. Les agradezco su atención. Nos vemos la semana próxima. A continuación, recuerden que van a encontrar la guía de trabajo.